Damos inicio al curso de técnicas de conducción y vamos a ver la segunda parte de la guía número 3. Acá pues estuvimos hablando en la clase anterior de qué es el producto y el paquete turístico. Y pues acá nos explica en cuanto al producto turístico, dijimos que es todo aquello, de hecho la ley reconoce a todas aquellas empresas, personas que venden o producen, valga la redundancia, productos y servicios. Háblese de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de información turística, guías de turismo, agencias de viajes, por ejemplo, las líneas aéreas, las portuarias, los centros comerciales, los sitios atractivos turísticos de diferentes índoles, los mercados artesanales. Todo ello, entre otros, constituyen el producto turístico. Podemos decir que el producto turístico está conformado por atractivo natural, cultural, también los atractivos humanos o el paisaje urbanístico. Ahora, el producto turístico, acá hay un concepto de qué es y decimos que el producto turístico es todo aquello que está a disposición del turista. A través del producto turístico, entonces, se crea el paquete turístico. Y hablamos de que el paquete turístico está conformado por aquellos productos y servicios de empresas turísticas que van a satisfacer las necesidades del turista durante el tiempo de un viaje, un recorrido o un tour. Algo que es muy importante mencionar es que cuando se arman, ¿quién arma paquetes turísticos? Son las agencias de viajes, punto número uno. Punto número dos es que las agencias de viajes crean los paquetes, es decir, que les proporcionan a los turistas algunas opciones de viaje. Les ofrecen atracciones, hoteles, restaurantes, sitios arqueológicos, arquitectónicos, ciudades, gente, cultura, idiomas, les ofrecen de todo. Y el turista obviamente pues tiene una intención de viaje. Al momento de que la agencia les ofrece la diversidad de atractivos turísticos, el turista toma la decisión sobre a cuáles va a visitar y a raíz de ahí la agencia tiene que saber cuánto tiempo el turista estará en el destino y así entonces la agencia empieza a crear el paquete, es decir, a unir todos esos productos y servicios que van a satisfacer al turista durante su estadía en la localidad. Entonces, ¿quién hace el trabajo del paquete turístico? Son las agencias de viajes, los tour operador, los guías de turismo o los encargados o coordinadores de viajes. Sí, ellos son los que se encargan de hacer este trabajo. De hecho, la creación de paquetes turísticos a través de lo que es el marketing, ¿se recuerdan? Les expliqué qué era el marketing, les dije que es ese proceso de dar a conocer, eh, ese proceso de crear material a través de las diferentes plataformas, a través de la internet, la radio, los medios de comunicación y darlo a conocer. Ese trabajo es conocido como marketing turístico y lo hacen las agencias de viaje, los guías de turismo y los demás que ya he mencionado. Entonces, acá tenemos cuál es la igualdad, esto se los explicaba en la clase anterior, cuál es la igualdad entre el paquete, el producto y el paquete. Perdón, aquí está. Y vimos que tanto el producto como el paquete está compuesto de atractivos naturales, atractivos culturales, paisaje urbano y paisaje urbanístico. Y también algo muy importante es que hay algo que es muy importante para la creación de los paquetes y es la accesibilidad. Yo les explicaba que obviamente para llegar a Guatemala, sabemos que para ingresar a Guatemala se puede hacer a través de los tres medios, vía aérea, vía marítima o vía terrestre. Dentro de Guatemala, el turista y en algunas zonas o localidades, el turista también se desplaza a través de estos tres medios. Por ejemplo, si un turista está visitando el departamento del Petén, fue a visitar el Parque Nacional Tikal, pero resulta que quiere conocer, qué sé yo, la laguna de Yaxá,
tiene que utilizar el medio acuático para poderse trasladar, si quiere visitar el zoológico Petencito. Entonces, de manera interna, también se emplean estos medios o estos accesos en Guatemala, pero ya es como más interno, es más específico, no es, por ejemplo, a nivel internacional, pues el turista extranjero que viene a Guatemala lo hace a través de los cruceros. Entonces, son algunas características que nosotros debemos comprender. En el caso de la igualdad entre el producto y el paquete, pues ya vimos hay una gran relación entre estos dos, ya que, bueno, otro punto también que cabe resaltar es el hecho de que puede que haya producto turístico, es decir, que haya atractivo, que haya de todo, pero la accesibilidad, es decir, cómo llegar al lugar, pues es una limitante. También les expliqué que acá está como contexto histórico, que vieran cómo era Guatemala presentada como Guatemala alma de la tierra, y luego reestructuraron los 7 sistemas y queda como Guatemala corazón del mundo maya. Y es la manera pues en que se está promocionando los atractivos turísticos que hay en Guatemala. Solo, bueno, ahí está como referente, se lo dije como referente. Y pues aquí no me voy a detener porque es parte de lo que ya les he hablado anteriormente. Algunos en el ámbito del turismo, algunos tipos de turismo que se pueden practicar en Guatemala, por ejemplo, el turismo comunitario. Dentro del turismo comunitario está el étnico. Hay rutas de pueblos mayas en Guatemala, por ejemplo, la zona del altiplano, Sololá, El Quiché, Totonicapán, Huehuetenango. Hay muchas áreas rurales en donde se practica el turismo comunitario. Turismo de aventura. Se puede practicar en Guatemala el rafting, el rappel y el canopy. Esto en la zona de las Verapaces. Turismo ecológico, que también entra el rural, comunitario, senderismo y montañismo, también en las zonas, por ejemplo, en los departamentos como Alta, Baja Verapaz, de hecho aquí en Chimaltenango, por ejemplo, parte de Zacatepeques con el escalamiento de volcanes, entonces sí hay bastante zonas en Guatemala donde se puede realizar. Turismo deportivo, en Guatemala se practica lo que es la pesca del pez vela y el tenis. Dicen que hay bonitas canchas de golf en Guatemala. Honestamente no las conozco, pero sí dice que hay mucho para poder practicar este deporte. El turismo cultural, media vez sea una zona del altiplano guatemalteco, de hecho acá en Chimaltenango, el turismo cultural va a estar presente por la permanencia de las culturas o de los grupos étnicos de nuestro país. Algo muy importante es que en Guatemala existen 8 zonas de café, las más fuertes en Guatemala, y también existe algo que se llama agroturismo. Y el agroturismo pues consiste en esas visitas a esas fincas en donde pueden ver todo el proceso de tapiscar y de proceso de trabajar ese grano que es el café. El aviturismo también en Guatemala se da el avistamiento de aves o la observación de aves endémicas y migratorias. ¿A qué se refiere? Como Guatemala tiene una diversidad de cadenas montañosas, sabemos que está el sistema de los Puchumatanes y el sistema de la Sierra Madre. Esto favorece a la diversidad de flora y fauna en el país. Por eso es que Guatemala es una zona bastante accesible, por decirlo así, de que las aves lo vean como parte de su hábitat, ¿verdad? Ellas migran a diferentes partes del mundo y Guatemala es una zona de transición, por eso se da la observación o el avistamiento de aves. También es conocido como aviturismo. Les expliqué también qué era el inventario turístico y decíamos que un inventario, ¿qué es un inventario? Por ejemplo, ve ahorita el espacio donde usted está, qué sé yo, está en la sala de su casa, está en su habitación o está en la cocina. Si yo le pidiera hacer un inventario, pues usted empieza, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo estoy acá en mi habitación, entonces, camas, ¿cuántas camas hay? Una. Almohadas, ¿cuántas almohadas hay? Y empiezo a redactar el listado de elementos u objetos que hay dentro de este espacio y cuántos hay de cada uno. Eso es un inventario, ¿sí? Ahora, dentro de el ámbito turístico, cuando se habla del inventario turístico, se refiere a eso,
a tener un registro de, por ejemplo, cuántos hoteles, cuántos restaurantes, cuántas pensiones, cuántos moteles, cuántos autoteles, cuántas cafeterías, cuántos teatros, cuántos bares en el buen concepto, cuántos sitios arqueológicos, si son parques, si son balnearios, si son zonas naturales, por ejemplo, qué deportes se pueden practicar, y empezamos a sacar ese listado de atracciones y diversidades turísticas, por ejemplo, mercados artesanales, lugarcitos donde poder descansar. Entonces, todo eso, al momento de ir sacando ese listado de la diversidad de empresas que ofrecen productos y servicios, a eso le conocemos como inventario turístico. Pero para poder conocer el inventario turístico se tiene que evaluar el producto turístico. Y el producto turístico está conformado por tres elementos claves: atractivos, la facilitación y la accesibilidad. En cuanto a los atractivos pueden ser naturales, y aquí dice artificiales, pero podrían ser culturales. Recuérdense que dentro de los elementos culturales hay elementos que son nuevos, que se han ido creando según esa habilidad artística o artesanal que tienen las personas. Se han ido implementando, han sido nuevos, los elementos ahora son modernos o las materias primas. Entonces vemos que los atractivos hay de diferentes tipos. La facilitación responde a los medios y a las empresas que van a ofrecer recursos, como por ejemplo transporte, bueno, es vehículo, lancha, un bus grande, un carro pequeño, qué tipo de vehículo debe ser. Alojamiento, pues es uno de los servicios básicos que todo turista desea obtener en cualquier sitio atractivo turístico. Y la alimentación, recuérdese que hay productos base para el turista y que este no puede obviar, ¿verdad? O que no puede ignorar la necesidad de esto, tal es el caso de hospedaje y alimentación. Entonces, cuando se habla del producto turístico, se habla de todo aquello que va a satisfacer las necesidades del turista, y a raíz del producto se crea lo que nosotros conocemos como el inventario turístico, que ese es el, si yo les dijera, miren, ¿cuál es el inventario turístico de Guatemala? Yo creo que no terminaríamos. Tendríamos que hablar de cuántas playas, cuántos lagos, cuántos ríos, cuántas montañas, cuántas reservas, cuántos parques naturales, y empezar a sacar el listado total de esos recursos que al final sirven para satisfacer las necesidades de viaje de nuestros turistas. A eso le llamamos producto turístico. Ahora, del producto turístico se logra algo que es conocido como la cadena productiva del turismo. Hay algunas localidades o comunidades en Guatemala en donde, si bien es cierto, hay atractivo turístico, qué sé yo, una cascada, de repente un río, un cenote, una poza, pero es un recurso natural o es un atractivo natural, pero carecen de acceso, carecen de empresas complementarias para lograr así hacer que el turista se motive o que el turista se sienta con ese deseo de querer conocer, no porque el atractivo no sea bonito, sino porque el cómo acceder a esto es el problema, que no hay ni siquiera una tienda para poder satisfacer alguna de las necesidades del turista. Entonces, por eso se hace un análisis de evaluar si el producto turístico que hay en alguna zona o localidad forman parte de la cadena productiva. ¿Y por qué le llamamos cadena productiva? Miren, pues, en comunidades o regiones o departamentos, municipios, como usted le quiera llamar, en donde hay atractivos turísticos, hay desarrollo. ¿Por qué? Hay oportunidades de empleo. Hay oportunidad de que el emprendedor o el artesano pueda vender y comercializar sus productos. Entonces hay otra forma de vida. Pero hay lugares en donde sí hay mucho atractivo natural, no hay infraestructura, el turista no le visita y por ende no es un lugar productivo, no se puede lograr el desarrollo turístico como tal porque no hay infraestructura. Entonces, para poder evaluar si es una cadena productiva, se hace a través de los siguientes elementos. Primero, vamos a tomar acá inciso A. Este va a ser el inciso A en donde dice atractivos. Y para que usted lo entienda mejor, vea acá
aquí está la explicación. Mire, el inciso A o el punto número 1, que sería atractivos, son todos aquellos que están en el municipio, en la aldea del caserío, el departamento general. Pero hablemos de municipios. ¿Qué atractivos turísticos hay en el municipio? Entonces ahí empiezan a listar si es un restaurante, si es una cafetería, si es un área verde, si es un parque, si es una reserva, una montaña, como les dije, una cascada, un mirador, qué sé yo. Entonces ahí se enlista en los atractivos todo, sea natural o sea cultural. Por ejemplo, en el ámbito cultural, convites, bailes, disfraces, celebraciones que se realizan en ciertas fechas especiales del año. En fin, se van listando todo lo que consideremos puede ser parte de esas empresas o servicios turísticos. Entonces, también aquí entraría, por ejemplo, las ventas de artesanías, la gastronomía, el idioma, la cultura, los pueblos, las etnias, ahí entraría todo como parte del atractivo. Entonces, ahí se enlista. Aquí estamos sacando también un inventario turístico, además de ver si es productivo o no el municipio en el ámbito del turismo, elaboramos un inventario turístico del municipio. Entonces, ¿cuántos atractivos hay? Y empezamos a listar todo. Bueno, ya sacamos los atractivos. Ahora, el inciso B, comunidad incluida. Y aquí dice, escriba el nombre de los lugares, aldeas o caseríos que forman parte del municipio. O sea, el atractivo, mire, pues el atractivo turístico puede estar ubicado, por ejemplo, aquí en el Tejar. Muy bien, pero ¿en qué área específica del Tejar? Porque, por ejemplo, le voy a mencionar, acá hay un restaurante o hay una zona que es conocido como Xejuyum, pero es un restaurante privado, casi no llegan personas así, no le digo pues que sea un lugar bastante demandante, pero sí tiene su demanda, pero es más extranjeros y personas que hacen un tipo de deporte extremo y los costos son muy elevados, entonces es como exclusivo, por decirlo así, es una cabaña, una especie de restaurante exclusiva. Entonces, si yo dijera la comunidad incluida, ¿será que todo el municipio del Tejar es turístico? No, definitivamente no, solo un espacio específico, la aldea Santo Domingo, le puedo decir yo. Entonces, a ese punto voy, que muchas veces, aunque el sitio atractivo esté ubicado en tal departamento, no quiere decir que todo el departamento sea turístico, sino va a ser una zona o un área en específica, la turística. Inciso C, dice planta, facilidades e infraestructura. Esto responde a el nombre de todas aquellas empresas que estén en el lugar. Ahora, acá entrarían hoteles, restaurantes, cafeterías, teatros, centros comerciales e incluso supermercados. Por ejemplo, en el caso de los centros comerciales encontramos diferentes tiendas, diferentes productos. En el caso de los supermercados, productos, alimentos. Entonces hay momentos donde el turista, porque el lugar o la zona de la región carece de restaurantes, hoteles, entonces viajan, sí, pero como son zonas naturales, llevan sus alimentos. Entonces mínimamente tiene que haber un supermercado, un Super 24, donde ellos puedan comprar sus insumos y entonces ya visitar el lugar. Y cuando empezamos a listar eso, incluso aquí entraría, por ejemplo, ventas de ropa, porque imaginemos que el turista viaja a un lugar y resulta que necesita traje de baño, pues debe comprar. Si ese lugar es turístico, hay balnearios, o hay playas o lagos, pues tiene que tener tiendas o tiene que tener locales o negocios que vendan estos productos. Por ejemplo, calzado también, no iba con el calzado adecuado y necesita, bueno, un tenis. Entonces ahí vemos que en cuanto a la planta, a la infraestructura, y habla de la planta, habla de la superestructura, y habla de las actividades, a qué se dedican en el pueblo. Bueno, se dedican a la agricultura, se dedican al comercio, a la ganadería, se dedican a la elaboración artesanal, qué es lo que hace la comunidad. Entonces, cuando vamos nosotros analizando todo ello, vamos verificando si el lugar, o sea, el municipio, el de caserío, en donde están ubicados los atractivos turísticos, son o no un lugar de desarrollo turístico y si poseen lo mínimo para ser explotados como tales.
La normatividad es muy importante que nosotros conozcamos si hay leyes, si hay normas en las zonas o regiones turísticas. Por ejemplo, en la antigua Guatemala, yo ya les he dicho, usted no puede andar ahí a excesiva velocidad, bocinando, llevándose la vía como usted quiera, parqueándose en cualquier lugar. No, hay normas, hay zonas, y de hecho ahí está el personal de Metra guiando, orientando y verificando inmediatamente si alguien se fue en contra de lo que establece el orden, entonces ya viene la respectiva revisión, ¿verdad? Entonces vemos que en el caso de la normatividad, recuerde que la normatividad, el objetivo de esta, pues es regular la conducta de las personas y pues mantener un buen orden. El siguiente punto sería el E, dice prestadores de servicios. Aquí entraría la policía, los bomberos, el ejército, la PMT, la PM, entre otros. Entonces, aquí es algo muy importante respecto a los servidores. Recuérdese que también el tema de la seguridad turística es uno de los factores que influye en la toma de decisiones del turista. Si éste se desplaza a diferentes lugares, pues primero evalúa las condiciones de seguridad. Entonces es importante que se evalúe, bueno, de repente hay una estación de bomberos, hay una estación del ejército, está la Cruz Roja, hay hospitales, hay centros privados de salud, o sea, todo eso el turista sí extranjero sí lo evalúa. Los nacionales no somos muy dados a hacer este tipo de evaluaciones, pero el extranjero sí, porque el extranjero, él quiere conocer, él quiere, de hecho, ellos se toman tiempo. Por ejemplo, un turista va a venir acá a Guatemala dentro de 2 meses, él ya está leyendo sobre Guatemala, él se está preparando sobre la cultura, él está investigando sobre su gente, los idiomas, e incluso le diría que hasta se está preparando, escuchando y aprendiendo algunas palabras en el idioma. Esto es en el caso del extranjero, pero el nacional no tenemos esas características. Entonces es importante de que nos involucremos y también indaguemos. Entonces, en el caso del inciso E, vamos a anotar todo lo que son los servidores públicos. Inciso F dice consumidores actuales. Algo muy importante también es que muchas veces si hay sitios o atracciones turísticas en alguna zona o región, son los propios, es decir, son los del lugar los que visitan, los que promueven, los que consumen. No hay demanda extranjera, entonces en el momento cuando evalúo quiénes son los que hacen consumo y se anota. Luego en el inciso G dice distribuidores. A veces hay, por ejemplo, en el caso de los hoteles, digamos que hay un hotel acá establecido en Chimaltenango, Chimaltenango Centro, pero resulta que ese hotel tiene más sucursales, entonces hay otras en otras partes del territorio nacional. Entonces es importante también saber si es una empresa, no, que la empresa, perdón, que está establecida no forme parte de lo que son las cadenas, porque cuando son cadenas obviamente tienen más demanda y vemos que entonces están creciendo porque un hotel que tenga cadenas, por ejemplo, a nivel mundial van a ver de esa misma en todos, en varios países y no digamos a nivel país, pues se van a ubicar en zonas estratégicas. Entonces, cuando se hace una evaluación del punto o del inciso G, es para poder saber si las empresas que están establecidas pues son pequeños empresarios, ¿sí? No son grandes empresarios. Y el inciso H dice demanda identificada. Quienes visitan constantemente el municipio, propios o extranjeros. Entonces, ¿quiénes son los que están? Si el lugar, pues, es turísticamente un generador económico, obviamente van a tener demanda extranjera, pero si no, la demanda, pues, van a ser nacionales. Entonces, cuando evaluamos esos aspectos, podemos determinar, son 8 aspectos en general, podemos determinar si la zona, la comunidad o la localidad, el municipio, la aldea son o no lugares de desarrollo turístico. Ya van a tener la experiencia, los que van a viajar la próxima semana, van a tener la experiencia de conocer y ver cómo se aplica esto, porque hay lugares que son muy impresionantes turísticamente hablando,
pero que es necesario que hayan empresas turísticas, es muy necesario. Se logra el desarrollo de la comunidad, o sea, los vecinos, los que viven en el pueblo, pero se logra a través de esas empresas turísticas. Entonces, cuando se habla de la cadena productiva, se habla de la incorporación, de la necesidad que hay de incorporar diferentes empresas turísticas que satisfagan diferentes necesidades del turista. Y con esto concluimos la guía número 3.